Bienvenida, bienvenido a Kiss Website, a este canal que tanto nos gusta reflexionar. Hoy hablaremos un tema muy popular en la psicología y en el psicoanálisis. Hablaremos de Sigmund Freud, del inconsciente y de la estructura de la personalidad que este autor intelectual del siglo XIX y XX nos describió. Nació en el siglo XIX, 1856, y falleció a mediados del siglo XX. Sigmund Freud, para muchos, fue un neurólogo que estudió la neuropatología desde la terapia de la hipnosis, y él propuso ya en su época el concepto del psicoanálisis y del inconsciente, también de la estructura del yo, en conjunto a otras intervenciones de las etapas del desarrollo infantil, de la sexualidad, cosa que causó muchísima controversia porque nos afirmaba que los niños tenían sexualidad y otras cosas como el inconsciente, esta estructura interna de la mente que tanta repercusión y controversia causó con sus compañeros en el ámbito médico. Primero de todo me quitaré la capa porque hace bastante calor, sí, ya no estamos en invierno, tampoco estamos exactamente en primavera, así que manga corta en este tiempo es ideal, aunque por la noche, claro está, que sigue refrescando. Vale, pero todo esto de Sigmund Freud ya lo sabéis. ¿Quién fue Sigmund Freud? Vamos a conocerle mejor, ¿no? Probablemente era un hombre muy introspectivo, era un amante de los cigarrillos. En muchas fotos suyas artísticas vemos que está fumando su cigarrillo sentado en su butaca o posando de perfil para mostrar su poder, ¿no? Podemos ver que era probablemente una persona muy obsesiva, como dicen en relatos sobre él, su biógrafo informa sobre esto. Y además era una persona que también al coincidir en esa época pues le gustaba mucho la cocaína. Vemos que también profundiza sobre esta sustancia, llega a proponer usos terapéuticos, pero alarma y advierte sobre sus peligros, ya que descubrió que el uso prolongado de esta sustancia era extremadamente dañina. Así que en su relato, en su bibliografía referente a la cocaína, esta sustancia, se da cuenta de que es un error y es altamente adictiva. Pero él profundiza, entre otras cosas, el desarrollo sexual y de las etapas del desarrollo desde la infancia y en la estructura mental del ser humano, en concreto en el inconsciente, el consciente y estos mecanismos que nos hacen adquirir una personalidad y afrontar el dolor y las pasiones ocultas que provienen de nuestra mente e integrarlas con los aprendizajes realizados socialmente. Más allá del contexto que ya llevamos analizando ahora, la pregunta que acompaña este vídeo es: ¿qué nos dice realmente Freud de la estructura de la psique humana y de la estructura de la personalidad? Acompañadme. Como íbamos diciendo, Freud nos habla sobre el inconsciente humano, esta estructura interna que nos influye en la personalidad y en la manera de ser. Freud destaca tres estructuras, como podéis ver en esta imagen que os enseño de este iceberg, ¿vale? La consciencia se divide en tres grupos, según Freud. El inconsciente, esa parte más profunda, sumergida en la consciencia, que no podemos acceder, no podemos recordar los datos almacenados en el inconsciente, pero sí que nos influye altamente en la personalidad. La parte subconsciente no es tan accesible, pero podemos acceder haciendo un pequeño esfuerzo. Es la memoria ordinaria, ¿no? Estos datos que no son necesarios el 100% del rato, pero sí que al pensar y al recordar podemos acceder a este subconsciente. Por último, nos destaca el consciente. La consciencia es esa parte que tenemos presente el 100% de nuestro rato y que también pues, nos configura la personalidad.
Freud, desde el inconsciente, nos indica que existen unos mecanismos de defensa para afrontar el dolor, para afrontar los traumas que desde una primera edad, las primeras etapas de este desarrollo psicosexual que define Freud, y nos alteran este desarrollo, ¿no? Toda esta información se almacena en el inconsciente y esto configura nuestra personalidad, también nuestras psicopatologías o neuropatologías, que sanan, lógicamente, rescatando esta información del inconsciente a través de la hipnosis, de los sueños, incluso del humor. Sí, los chistes son aquellas manifestaciones del inconsciente para poder aliviar la tensión. No todas las risas son terapéuticas. Aquí en tarjetas os dejo una actividad también muy interesante que nos propone Artur Janov para poder expresar y recuperar esta información del inconsciente y así tratar los traumas que ya podemos ir arrastrando desde la temprana infancia. Por lo que respecta a la estructura de la personalidad, Freud también nos destaca 3 elementos: el yo, el super yo y el ello. El ello hace referencia a los impulsos, a las pasiones burdas que tenemos ya adquiridas de una forma genética y se manifiestan bien exactamente desde la primera infancia. El superyo es la estructura del yo que está aprendida culturalmente y familiarmente a través de nuestros padres y es un mecanismo adaptativo para afrontar la sociedad y los valores. Para poder sobrevivir en sociedad, yo tengo que aprender a cortar ciertas pasiones, ya que si yo me las cojo contra alguien y mis pasiones me empujan a hacerle daño, mi superyo dirá no, hacer daño está mal, y eso te conllevaría pues una desadaptación social. Para poder convivir en esta sociedad, mi superyo va a regular y va a controlar las pasiones del ello. Pues el yo precisamente es nuestra parte mediadora que regula el superyo y el ello. He podido hacer un eructo porque el yo ha decidido hacerlo. Es una violación al superyo. No se lo digáis a mi superyo porque me va a regañar. Bien, espero que os haya gustado este análisis de Freud y el aprofundizamiento en sus teorías. Comentar si os ha gustado el vídeo, compartirlo y darle me gusta. Nos vemos en Kiss Website.